Hola, buenas tardes. Gracias, Jessica. Bienvenidos papás y mamás que me escuchan, donde sea que estén. Es un placer para mí compartir este tema porque creo que es algo que tenemos en común los seres humanos, que es nuestro interés porque nuestros hijos siempre estén tranquilos, por ayudarlos a crecer y en ese proceso siempre nos conseguimos a nosotros mismos. Yo me dedico a la crianza, como bien lo escribió Jessica, pero desde la experiencia. Si bien me he formado en temas psicológicos y en temas terapéuticos cuánticos, desde mi propia experiencia como mamá, es que voy a compartir con ustedes este espacio. Una de las cosas que nosotros como papás tenemos que empezar a tener presentes como una premisa es que vamos a ser los papás que somos desde los individuos que somos, desde los hijos que somos, desde los niñitos que fuimos. Es decir, nosotros somos una muestra de nuestra infancia, de nuestra crianza, de patrones familiares, una mezcla de todo eso. Y por supuesto, al momento de tener hijos, al momento de criar, al momento de acompañar a nuestros hijos, eso es lo primero que sale, es lo primero que brota. Yo diría que eso es la crianza inconsciente, la que se da por reacción, por estímulo y respuesta. Sin embargo, si ustedes están aquí es porque sé que sus hijos están enviando esas señales de papá, debes hacer algo, papá, debes crecer, mamá, debes atender temas propios para que puedas encontrarte conmigo, para que podamos entendernos. Y da la casualidad que el universo es tan perfecto que estamos teniendo en distintos países esta llamada cuarentena que nos obliga de alguna forma a estar presentes y a convivir más de la cuenta con todos en casa, todo nuestro núcleo familiar, atendiendo igual tareas, atendiendo igual roles y teniendo que tener más conciencia al momento de reaccionar. Una de las cosas importantes a tener presentes es que los cambios a nivel planetario, indistintamente de que sean por pandemia, por temas sociales, por temas económicos, por temas políticos, ya están, ya se están dando. Y una muestra de ellos son nuestros hijos. La generación de niños que está llegando no es la misma de la cual nosotros crecimos y es parte de la evolución del planeta, es parte de la evolución de la especie. Ahora nosotros como padres estamos llamados a evolucionar junto con ellos. ¿Y cómo evolucionamos? ¿Cómo hacemos para nosotros poder convivir con esta generación nueva, con estos niños que de alguna forma tienen una habilidad para captar nuestras emociones y reproducirlas? Porque déjenme decirles, cada vez que hay una rabieta, cada vez que hay un grito en sus hijos, sencillamente está mostrando energéticamente lo que hay en el ambiente, la frustración de mamá, la rabia de papá, lo no atendido de mamá. Es decir, el ser padres es una muestra nada más de las distintas áreas y roles que nosotros vivimos. Y lo más probable es que si no estamos atendiendo lo que nos corresponde, si no estamos siendo los adultos que tenemos que ser, atendiendo y haciéndonos cargo de lo que corresponde, vamos a empezar a tener situaciones de conflicto, buscando que alguien me resuelva el tema. De hecho, cuando llegan personas a mí diciéndome, bueno, te traigo el niño, ¿cómo hablamos? Te lo pongo para que tú hagas el trabajo con él. Y el trabajo no es con los niños están perfectos, salvo algunas condiciones médicas o algunas cosas que ya están diagnosticadas. Del resto, todo corresponde a nuestra propia conducta, a nuestra propia energía, a nuestro propio proceso de crianza. Una vez me canso de ver el trabajo con los padres, es hermoso, y me canso de ver cómo con dos cosas que los papás o las mamás ajustan en su propio comportamiento, que se dan cuenta que están afectando su entorno, automáticamente entran en una sincronía con sus hijos perfecta. No de que no va a haber más conflicto, sino que son más llevaderos, hay más conciencia, hay una forma de entenderse que va más allá del grito, más allá de la reacción, más allá de tus propios patrones. ¿Qué es lo que ocurre en cuarentena? Que estamos más tiempo con ellos y tenemos que cumplir con todos los roles. Y además de eso, hay una sensación interna, y aquí empezamos a entrar en profundidad, ¿qué nos genera a nosotros el estar encerrado? ¿Qué nos genera la limitación? ¿Qué nos está generando la realidad externa? ¿Qué es lo que está pasando por nuestras emociones y cómo las estamos manejando? Yo estoy en Argentina y ya nosotros vamos para el 5 meses y medio de cuarentena. Y la verdad es que en cada etapa y en cada fase se han ido desplegando conductas y sensaciones distintas, como evolutivas, para ir midiendo
qué tan presente estamos nosotros. Y al final del día, si nos vamos a la cotidianidad, terminamos agotados, terminamos cansados, porque en mi caso yo trabajo para una empresa privada y en el área de recursos humanos y hago home office. Yo trabajo desde mi casa y vivo sola con mis 2 hijos. Y atiendo las tareas, atiendo el home office, hago mi trabajo online adicional de asesorías y todo esto va a la par con la crianza, es decir, no nos podemos decir, bueno, este horario me salí de la casa y fui a hacer tal cosa. No, todo es juntos, todo es con los niños, todo es estar presente. Entonces, al final del día, cuando te vas a acostar, que estás cansado, que estás agotado, no tiene que ver con la cantidad de cosas que hiciste, tiene que ver con la cantidad de cosas que no hiciste. Me explico. Los niños tienen unos topes, ¿no? Hay unos límites para accionar. Y muchas veces nosotros, papás, con los roles que describí en el audio anterior, estamos tan inmersos y tan metidos en lo que tenemos que hacer, o en el cansancio, o en la queja, o en las redes sociales, o conversando con otros, que no le damos la atención necesaria. Y cuando hablo de atención necesaria, no es que estar todo el día encima con los niños, sino que hay síntomas durante el día que van saliendo, son como pequeñas alarmas. Cuando un niño, no sé, de 4 años te pide merienda y no le das no le das la merienda en el momento, le dices ya va que estoy ocupada. Él se va o ella se va a jugar un ratito, pero a los 10 minutos va a volver. Y a los 10 minutos te lo va a decir, pero con un poquito de intensidad. Pasada media hora, si todavía no le has dado la merienda, o sea, si no has atendido lo que en ese momento es importante, porque si no atiendes esa necesidad, se va a convertir en una rabieta o en un grito o en una intensidad de su parte para llamar tu atención, lo más seguro es que a lo largo del día vayas acumulando momentos como ese. Ya va, espérate, aguanta un poquitito. O sea, le vas a ir diciendo muchas veces, lo vas a ir desfasando de la atención. A mediodía, de seguro va a tener una reacción, va a gritar, te va a lanzar la comida, no va a querer comer, va a hacer cualquier cantidad de cosas para hacerte ver que tienes que salir un poco de lo que estás haciendo y dedicarle 5 minutos, 2 minutos a su petición. Lo que estoy tratando de decir es que si nosotros realmente estuviésemos presentes en las necesidades reales de nuestros hijos durante el día, al final del día es mucho más llevadero, estamos menos cansados. Y se los digo porque es mi experiencia propia. El día que estoy tan metida en el trabajo que les digo ya va, y desplazo la petición, desplazo el llamado de atención, ese día es el más caótico, es el más estresante para todos, porque el adulto que tenía que estar a cargo dejó de atender las necesidades básicas del niño. Se convierten en 2 niños pegando gritos o 2 niños eh, sintiéndose mal, sin saber cómo manejar esa explosión, sin saber cómo manejar esa ira, esa rabia. Y terminamos frustrados creyendo que son los niños que no colaboran y dándoles discursos que no nos van a escuchar y que no nos van a prestar atención. Mi invitación es a que evalúen cómo está el comportamiento de sus hijos, cómo está el comportamiento de ustedes, cómo está esa relación de pareja o ese vínculo familiar con las personas que viven en esa casa, porque ellos son una muestra y un reflejo de lo que está pasando en esa casa. Ellos son una muestra de cómo te comunicas con tu pareja. Ellos son una muestra de lo que está pasando internamente que no has querido atender. Mi invitación es a que observemos, a que nos volvamos críticos, pero críticos no para criticar, críticos para saber que algo debo hacer, que debo hacerme cargo, que debo crecer, que debo atender mis propios temas para poder garantizar un avance dentro de este propio proceso que está un poco lento, pero un avance interno, una expansión interna que nos permita al salir tener otras herramientas. Hay tantas opciones online gratuitas de acompañamiento, de herramientas, este camino es propio, este camino es individual, este camino se hace con voluntad, con decisión, con constancia, con disciplina. El camino de autoconocimiento y de ser padres conscientes es toda la vida, es diario, es con conciencia, es sin culparnos, sino simplemente hoy avanzamos un poquito, si mañana retrocedimos, hoy avanzamos un poquito más y así vamos en una dinámica y en un ejercicio transformador. Yo creo que esa es la palabra que define cuando somos padres conscientes, un proceso de transformación, que a la vez nuestros hijos nos van mostrando cuál es el camino, por dónde debemos movernos, qué es lo que están mostrando tus hijos o están mostrando tus hijos que es directamente tuyo, que te está diciendo de una forma casi que como caricatura lo que debes trabajar en ti.
Y los invito a revisar mis redes, allí tengo información, también en el canal de YouTube de @vidamillennials, ahí también pueden conseguir algunos lives que he grabado y los he dejado allí con información adicional para que vayan revisando, haciéndose preguntas, cuestionándose y permitiéndose vivir este proceso junto a sus hijos. Al final, ellos llegaron aquí para evolucionar junto a ti, pero también para acompañarte a ti en tu camino, es decir, son un eslabón, son un apoyo. Ellos no vienen a desarrollar tu propia vida, te corresponde a ti como padre desarrollar tu vida y ser una muestra para él energéticamente de lo que debe hacerse para poder estar bien, para poder ser feliz, para poder vivir la vida que realmente nos merecemos. Cuando yo trabajo terapias con papás por distintos temas, divorcios o separaciones, o porque no hay conexión con los hijos, porque bueno, ya el hijo tiene entre 9 y 12 años. Es decir, cuando hay terapia directamente con padres, yo utilizo una técnica que se llama, yo al principio en el diagnóstico, dentro de la conversación, puedo ir viendo qué cosas hay que trabajar como familia. Pero hay algo importante que nosotros venimos codificados, ¿no? Y aquí les hablo un poco de lo que es la astrología aplicada a la crianza. La astrología, hay unas ramas predictivas y hay una rama que es de psicología, que es la que yo trabajo. Y esto tiene que ver con entender cómo estamos codificados nosotros, cómo venimos, cómo estás tú codificado a nivel de emociones y cómo está codificado tu hijo y cómo se están entendiendo. Porque muchas veces, y muchas veces no, siempre diría yo, las lunas en una carta natal empiezan a indicar cómo es el tipo de emociones y comportamientos que el niño va a tener. Además de la edad, y fíjense que les voy dando datos interesantes, ¿no? Hay una edad biológica que va desarrollando en la personalidad, pero adicional a eso trae una configuración astrológica que tiene que ver con su luna natal, que tiene que ver directamente en su relación con la madre. ¿Cómo será su mamá? ¿Cómo será su vínculo? ¿Qué retos tienen entre ellos? Entonces son datos que cuando se atienden en consulta realmente son interesantes y es una herramienta útil para los papás porque es como un mapa de guía, un mapa para saber qué aplica a tu hijo, porque no hay recetas mágicas, no es que a este niño le vas a hacer esto, a este otro, este es el ABC, eso no aplica, no existe, porque cada individuo es diferente y porque traemos siempre temas diferentes a trabajar. Entonces les comento, las lunas en una carta natal reflejan cómo es mi relación con mi mamá. Y cuando vemos la carta natal de un papá, de un papá o de una mamá, vemos cómo fue su relación con su madre y cómo es ella como mamá. Y cuando vemos la luna en la carta natal de un niño, vemos cómo él percibe a su mamá. No quiere decir que su mamá sea así, es como él la está percibiendo. Y esos son datos súper interesantes porque te ayudan a comprender y a darle herramientas a tus hijos mucho más acorde a sus necesidades y no a estar inventando, no sé, cualquier cosa, sino que estás mucho más asertiva y atinas más a sus propias necesidades. Influye mucho también la edad de nuestros hijos. En Instagram, si buscan mi Instagram, @vida millennials, allí van a conseguir una serie de posts que he estado publicando recientemente con las edades, ¿no? Porque nosotros vamos formando nuestra personalidad desde que estamos en la panza de mamá, desde que tenemos 0 meses, hasta los 21 años. Y cada 3 años vamos formando una parte de nuestra personalidad. Entonces, depende de la edad de los niños, tiene necesidades particulares que atender y está desarrollando energéticamente una parte de su personalidad que no va a volver, es decir, que se va a descompactar así su campo de energía y así se va a quedar hasta que él sea adulto y empiece a darse cuenta que así como lo copió, que así como lo grabó, no es la forma que más cómodo que más fluye, sino que tiene que empezar a hacer ajustes porque en ese momento mamá estaba ocupada. Por decirles un ejemplo, para simplificar la información. Pero en esos posts hay información que va de qué recomendaciones hay para niños de 0 a 3 años, qué se desarrolla en esa edad y qué pasa cuando no estamos atentos a esa crianza. Hay de 3 a 6 años, de 9 a 12 y de 6 a 9. Esa primera infancia, ¿no? Y algo importante para tener presente es que como no hay movimiento físico, es decir, es muy limitado en estos momentos en casa, también hay recomendaciones allí como para acompañarlos en este proceso. Pero ojo, volvemos al principio. No podemos darle a nuestros niños calidad de vida, calidad de atención si nosotros no estamos realmente atendiendo nuestras propias necesidades.
¿Qué quiere decir cumpliendo nuestras propias necesidades? Empezar a ser adultos, empezar a hacernos cargo, empezar a hacer agenda si no hemos hecho agenda, empezar a organizar el día, empezar a dejar de perder el tiempo, porque muchas veces nuestro tiempo se desvanece con dos cosas en el día, pero es más nuestro caos mental, nuestra desorganización y nuestro estrés mental que hace que no empecemos a fluir, que sintamos antes de empezar que ya no podemos. Antes de arrancar el día, la sensación de que es mucho, o de que es frustración porque no puedo salir, o que es frustración porque tengo tantas cosas que hacer en el día, y terminas el día sentado haciendo solo dos cosas y por supuesto el caos alrededor. Algo a tener presente es que si nosotros organizamos el día, porque una de las cosas que yo entiendo como mamá es que las agendas no van del todo tan estrictas. Yo cuando hablo de agenda me refiero a poner orden en las actividades del día. Por ejemplo, una recomendación es, eso se llama journaling. Simplemente tener una lista del día de las cosas que hay que hacer. No importa en qué horario las vamos a hacer, pero hoy hay que lavar la ropa, hoy hay que enviar un informe del trabajo, hoy hay que hacer dos tareas atrasadas y hoy hay que tener espacio para jugar o para salir un rato a caminar con los niños, en dado el caso que haya espacios que tengan esa posibilidad donde viven. No importa el orden o en qué horario se hagan, el tema está en que nosotros muchas veces rigidizamos los procesos, rigidizamos nuestro día a día y empezamos a desconectarnos de lo que realmente el cuerpo pide. Muchas veces nuestros niños lo que están pidiendo es un poquito de atención sin el celular. Si ustedes se dan cuenta, los niños entre 4 y 6 años, ustedes se ponen a jugar un ratito con ellos y al rato los dejan solos a ustedes, porque ellos querían era no sé, 10 minutos contigo, que tú hicieras un juego de roles, jugaras al carrito, jugaras con la muñeca, pero el rato se paran, se dan la vuelta y te dejan solo. Simplemente era ese momento de atención. Y tú, cuando te das cuenta de eso, continúas con el resto de la lista de lo que había que hacer en el día. Es un poco esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando hablamos de agenda, y yo que estoy en el área organizacional, se da mucho el tema de las agendas, hablamos de horarios y de rigideces. Y allí es donde nosotros empezamos a tener frustración porque nuestros niños no esperan, hay cosas que no se esperan, que no deben esperar y requieren de nuestra atención. Entonces, a tener presente siempre, cuando nosotros empezamos a desplazar las necesidades de nuestros hijos, no estamos siendo adultos conscientes, no estamos siendo adultos responsables. Cuando empezamos a desplazar sus requerimientos, estamos nosotros creando un caos al final del día o a lo largo del día. Y eso al final lo que nos va a generar a nosotros es la frustración de no saber qué hacer con tantas cosas y de creer que hay algo malo en mí, que no sé cómo hacer como mamá, que no tengo las respuestas, que no tengo una cantidad de cuestionamientos propios que nos vamos a hacer y que no nos llevan a ninguna parte.